hablar con un vendedor. Esto, este tema lo he impartido en algunas otras ocasiones y siempre, eh, pues he recibido comentarios un poco pesimistas cuando doy esta estadística, porque pues los ejecutivos de ventas suelen decir, chispas, ya la gente no confía en mí como vendedor o los usuarios ya cada vez compran más en Internet y menos necesitan la ayuda de un vendedor, pero eso no puede estar más lejos de la realidad. A pesar de que el 60% casi de los usuarios prefieren nunca hablar con un vendedor, es cierto que el 40% que decide hablar con un vendedor es porque realmente necesita de la atención y de la información que puede brindarle un ejecutivo comercial. Esto representa un área de oportunidad para aquellos ejecutivos que se adapten a este nuevo paradigma de ventas y poder hacer una labor de asesoría y consultoría mucho más profunda con sus prospectos. Otro tipo de factores que también influyeron en este cambio del paradigma de ventas es el surgimiento del momento cero de la verdad. Hace algunos años, como platiqué hace un momento, solo existían dos momentos de la verdad. El primer momento era cuando nosotros íbamos a la tienda, a algún negocio o alguna empresa y comprábamos o contratábamos un producto o un servicio. Y el segundo momento de la verdad era cuando nosotros consumíamos ese producto o hacíamos válido ese servicio y omitíamos un juicio, una opinión acerca de él. Hoy en día, esas opiniones, esos juicios, los vemos reflejados en blogs, los vemos reflejados en comentarios, en redes sociales, lo vemos representados en puntuaciones, en estrellas, en las mismas redes sociales, en páginas de calificación de empresas, de negocios. Y esto se ha convertido en el momento cero de la verdad. Eh, Ahora, todos los usuarios, antes de ir a comprar, pues hacemos nuestra investigación para saber realmente qué tipo de producto necesitamos, cuál se adapta mejor a nuestra necesidad y también a qué proveedor le vamos a ir a pagar, a dejar nuestro dinero para cubrir esa necesidad y resolver ese problema que tenemos. A esto se le conoce como el momento cero de la verdad. Hoy por hoy, los compradores tienen la opción de conocer y comparar productos antes de comprar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Solo hay que pensar la última vez que nosotros como consumidores hicimos una compra importante. Por ejemplo, eh, algo que es muy común puede ser en la adquisición de alguna inversión, como por ejemplo, pongamos el caso de los terrenos de inversión. Hoy en día es una realidad que hay muchas empresas que brindan la facilidad de adquirir un pedazo de tierra, un terreno de inversión, eh, a meses sin intereses y con muchísimas promociones. Pero antes de que un usuario compre algún terreno, lo primero que hace es investigar acerca de la zona, acerca de cómo ese terreno puede tener más plusvalía, acerca de cómo saber en qué broker de terrenos confiar, y una vez recopilada toda esta información es cuando ya se acerca a un ejecutivo o a una empresa de terrenos, siguiendo este ejemplo, para solucionar dudas puntuales acerca de un terreno en específico o de algún tipo de financiamiento. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta hoy en día. Los usuarios cuentan con mucha más información de lo que nosotros como ejecutivos de venta podemos tener. Recordemos que nosotros tenemos información en su mayoría de nosotros, de nuestros productos, de nuestros servicios y también un poco de la información de la competencia. Pero los usuarios tienen a su disposición muchísima más información de la que nosotros podemos imaginar. Esto nos lleva a que hemos llegado a la de la conveniencia. Hoy por hoy, si un usuario pudiera finalizar una compra en Internet, este lo haría. Eso quiere decir que si yo contacto a un asesor es para recibir valor, para recibir una asesoría, para recibir una consultoría que me ayude a solucionar mis dudas para poder finalizar la compra. Los productos de alto valor requieren un mayor análisis y por ende mayor valor en la asesoría. Hoy por hoy los usuarios no compramos únicamente porque el producto tiene ciertas características. Compramos si realmente el producto, el plan de financiamiento o incluso el servicio que nos brinda la empresa nos es conveniente como usuarios. De ahí, un ejemplo de eso también puede ser cómo han crecido la cantidad de blogs que hablan sobre la comparación de dos productos. Un ejemplo de esto puede ser los Apple versus Samsung que hay en YouTube y en muchos portales en Internet. Esos son contenidos que brindan justamente esta información al usuario para que ellos puedan comparar productos y saber cuál de ellos es el que más les conviene a ellos como usuarios.
Ahora sí, después de conocer un poquito el contexto, vamos a platicar sobre qué es inbound sales. Inbound sales es una filosofía realmente de ventas, es una metodología también que emplea herramientas tecnológicas, contenido de valor y enfoque para poder focalizar los esfuerzos de ventas en un público objetivo y poder realmente cubrir y solucionar esos problemas que ellos pueden tener, responder realmente a esas problemáticas, alcanzar a este usuario, poder eh, cumplir sus metas, es lo que nosotros vamos a buscar mediante inbound sales. ¿En qué consiste? Consiste en dar mucho más importancia a la ayuda que ofrecemos que realmente a la venta en sí. Esto realmente es un tema controversial. Me ha tocado platicar esto con gerentes de empresas, con directivos. Y cuando yo les planteo esta situación, muchas veces me han dicho, oye, Eduardo, ¿sabes qué? Estás loco. A nosotros lo que nos interesa es vender. Esto realmente se debe a que esta idea se opone muchísimo a la forma tradicional en que las empresas han usado para vender y por eso pues no es sencillo adoptarlo. Implica hacer a un lado los conceptos de marketing y ventas que estamos muy acostumbrados, que están centrados única y exclusivamente en vender más. Inbound Sales se enfoca en brindar asesoría profesional a los clientes potenciales, incluso cuando esta no representa una venta inmediata. Esto también suele ser muy controversial. Muchas veces me dicen, oye, pero yo quiero vender hoy. Sí, todos queremos vender hoy, pero no por querer vender hoy voy a tirar las ventas de mañana. Siempre es importante saber que un cliente que no me compró hoy, es importante nutrirlo para que me pueda comprar el día de mañana. ¿Cuáles son las diferencias principales entre las ventas tradicionales o outbound sales y las ventas digitales o inbound sales? La más marcada es que las ventas tradicionales se centran en el pitch. El pitch es ese mensaje que le damos al usuario acerca de qué ofrecemos y cuál es nuestro valor añadido como empresa y cómo comunicamos esto, si lo comunicamos a través de un spot, si lo comunicamos a través de una presentación comercial, si lo comunicamos a través de un flyer. Toma en cuenta muchísimo las características y atributos del producto, emplea estrategias push, que son estrategias de empuje hacia la venta, hacia el consumidor, como por ejemplo las promociones y los descuentos, se centra en el proceso de venta, en qué pasos tiene que dar el usuario en mi proceso de ventas para que pueda convertirse en un cliente y como vimos anteriormente se centra en el pitch. Por el contrario, las ventas digitales o inbound sales se centran en el buyer persona, ahorita un poquito más adelante vamos a revisar qué es esto del buyer persona, pero básicamente es un perfil de nuestro cliente ideal. ¿Qué necesidades tiene este cliente? ¿Qué necesidades que él tiene cubre nuestra empresa? ¿Cómo podemos ayudar realmente a este usuario a encontrar una solución? Tome en cuenta, por supuesto, las características del buyer persona. Emplea estrategias pull, que son estrategias de atracción, como por ejemplo las activaciones en redes sociales, las ofertas de contenido y se centra en el proceso de compra o buyer journey. ¿Cuál es ese camino que el usuario atraviesa para poder comprar? ¿Cuáles son las preguntas que se hace en los distintos escenarios? El primer escenario podría ser, en un ejemplo de nuestra industria de tecnología, podría ser que un usuario o un gerente se pregunte cómo evitar el robo hormiga de mi restaurante. Esa podría ser una pregunta de una etapa del proceso de compra de descubrimiento, que es la primera etapa. ¿Qué está pasando en mi empresa y cómo yo puedo resolver este problema del robo hormiga? En una segunda etapa, él podría empezar a considerar muchísimas soluciones para evitar el robo hormiga. Por ejemplo, la contratación de un software, por ejemplo, ponerse más duro creando políticas de robo internas dentro del restaurante, por ejemplo, que el gerente tenga que firmar cada una de las cuentas o los meseros tengan que firmar cada una de las cuentas para poder realizar el pago o los cortes. Y esas opciones podrían ser cualquiera de ellas correctas para cubrir esa necesidad o ese problema de evitar el robo hormiga. Y en una última instancia, que sería la instancia de decisión, él supongamos que en el ejemplo ya detectó que es el robo hormiga y que lo quiere hacer mediante la contratación de un software o un sistema que le permita evitar esta parte. En la etapa de decisión, él se preguntaría tal vez cuál es el mejor software o cómo identificar la mejor opción o cómo saber a qué empresa contratar para que le brinde este servicio.
Entonces, en Inbound Sales nosotros nos centramos en las 3 etapas del proceso de compra para realmente solucionar o responder las preguntas o dudas que un usuario puede tener para poder tomar una decisión de compra pues bien informada. Y por supuesto, todo esto se centra en la necesidad única de cada prospecto. Vamos a dejar las preguntas para el final. Y vamos a platicar un poquito ahora de las etapas del proceso de ventas inbound o el proceso de ventas digitales. Lo primero que necesitamos hacer es identificar. Esto es un tema muy importante porque normalmente en digital se suelen generar una gran cantidad de prospectos. El problema que hay en las empresas hoy en día no es tanto la prospección digital. Si yo pongo un anuncio en Facebook, posiblemente me lleguen prospectos. Si yo pongo un anuncio en Google, posiblemente me lleguen prospectos. El tema aquí es identificar cuál de estos prospectos vale la pena para ser atendido por un ejecutivo de ventas. Hay que saber que el activo más valioso para los ejecutivos comerciales es su tiempo. El tiempo que invierten en atender a un contacto que tal vez no va a representar una venta, es tiempo que dejan de invertir en un contacto que puede representar una venta a corto plazo. Entonces, en identificar el ejecutivo comercial tiene que darse cuenta de quiénes son los compradores activos en el viaje de la compra y quiénes son los compradores pasivos en este mismo viaje de la compra para poder enfocarse en el prospecto adecuado. ¿Qué herramientas emplea esta etapa o cuáles son los indicadores de esta etapa? Por supuesto, las páginas que visitan en su sitio web, si ha solicitado información o no ha solicitado información, si ha abierto o no ha abierto nuestros correos con información, si ha estado leyendo nuestro blog, por ejemplo, si descargó alguna oferta de contenido. Y todo esto lo podemos ver a través de una CRM. Pero esto no basta para identificar a los usuarios que están activos en el viaje de compra. Hay otra herramienta muy importante que es la matriz de encaje de ventas. Nosotros necesitamos identificar cuáles son aquellos contactos que vale la pena ser atendidos por el equipo de ventas de una vez, ¿no? Ahora sí que los que sean más fáciles convertir a clientes. Y el hecho de tener una matriz de encaje nos va a dar la facilidad de poder utilizar esta herramienta para saber de todos los contactos que se han generado a través de las diversas plataformas, cuáles sí tienen un buen fit para ser atendidos por un ejecutivo comercial. Una vez que eso sucede, pasamos a la etapa de conexión o conectar. En esta etapa, el ejecutivo tiene que hacer el primer contacto con el prospecto y lo que se busca es construir confianza. Les voy a ser honesto, es prácticamente imposible concretar una venta digital en el primer contacto, a menos que este primer contacto sea inmediato y el usuario tenga también una urgencia muy grande para poder adquirir el producto o el servicio, pero es muy complicado hacerlo. Entonces, lo que debe hacer un ejecutivo comercial en un primer contacto es construir confianza. ¿Cómo se construye confianza en esta primera llamada? Pues lo más importante en este caso es el rapport. Se utiliza algo como los puntos de conexión que permiten crear o empatizar con el usuario para que éste se sienta en confianza conmigo. Un ejemplo de puntos de conexión puede ser realmente cualquier cosa que el ejecutivo pueda escuchar o ver que le permita familiarizarse un poquito más con el usuario. Un ejemplo de esto puede ser que si yo tengo un prospecto de la ciudad de Monterrey y en algún momento estuve en la ciudad de Monterrey, le puedo decir en nuestra primera llamada de conexión que la última vez que estuve en Monterrey fui a comer al restaurante tal. Esto va a hacer que él me sienta a mí como ejecutivo más cercano. Esto es muy importante hacerlo en ventas digitales en donde realmente no hay una cara o uno no sabe quién le está atendiendo. Los puntos de conexión pueden ser una herramienta muy útil para generar esa confianza, para generar esa empatía y esa cercanía con el ejecutivo comercial. Entonces, otro ejemplo de los puntos de conexión podría ser que si yo fui a visitar a un prospecto o hablé con un prospecto y cuando me llegó lo busqué en Facebook y vi que estudió, por ejemplo, en la misma universidad que yo estudié, puedo mencionar en esta primera llamada que yo también estuve en esa universidad y que conozco a lo mejor a X profesor. Esto, repito, hace que el usuario se sienta más cercano a mí como ejecutivo de ventas y genere muchísima más confianza. Otra cosa que tenemos que hacer en esta llamada de conexión es determinar el band.
El BANT prácticamente es un acrónimo en inglés para Budget, Authority, Necessity y Timing. Nosotros necesitamos identificar si este prospecto cuenta con el presupuesto, con la autoridad para tomar la decisión de compra, detectar cuál es su necesidad y al mismo tiempo cuál es su timeline, en cuánto tiempo él quiere realmente comprar o implementar algún producto o algún servicio. Eso nos lleva directamente a la tercera etapa, que es la etapa de exploración. En esta etapa, el ejecutivo de ventas, a través de una serie de preguntas, intenta detectar cuáles son las metas, los planes, los desafíos y los tiempos de un prospecto. Esto es muy importante para contextualizar al prospecto y realmente darle una asesoría adecuada. Si yo como ejecutivo de ventas puedo detectar cuáles son sus metas, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus planes y sus tiempos, voy a poder adaptar mi oferta comercial a esas metas, a esas dolencias, a esos planes y a esos tiempos. Esto es muy importante para las ventas digitales y en concreto también para las ventas ya hoy en día en general, en las cuales pues muy pocos usuarios confían ciegamente en la figura de un vendedor. Si yo me intereso en los problemas que está enfrentando mi prospecto, si yo entiendo realmente cuáles son sus desafíos para poder hacer o adquirir un producto o un servicio, puedo realmente adaptar mi oferta comercial para que pueda ser atractiva para él. Un ejemplo de esto puede ser que, regresando un poquito a lo que es nuestra industria, hablando en concreto de software restaurant, yo puedo tener que una de las metas de un gerente puede ser llevar perfectamente su control de inventarios. Una de las dolencias puede ser que él no tenga estandarizada la manera en la cual se hace el registro de sus insumos. Uno de los desafíos que puede él tener a lo mejor es la capacitación de las personas que van a utilizar o van a implementar el sistema de estandarización de los insumos y los inventarios, y sus tiempos pueden ser que él quiere que eso ya esté funcionando mínimo en un mes. Si yo logro detectar esto como un ejecutivo comercial, voy a poder saber realmente cómo adaptar mi oferta a cubrir esa necesidad. Puedo ayudarle o puedo ofrecerle contenido para que él pueda estandarizar y llevar perfectamente su control de inventarios. Paralelamente, puedo ayudarle a capacitar a ese equipo que va a llevar a cabo todo esto. Y pues adapto todo mi proceso de onboarding a los tiempos de este prospecto. Para esto utilizamos lo que es el Trigger Event, que es cualquier indicador, cualquier señal, puede ser un movimiento, puede ser un gesto, puede ser una palabra, puede ser un cambio en el tono de voz del usuario, que me indique que tiene interés. Un ejemplo de esto puede ser que yo estoy en la llamada de conexión y en esa misma llamada el usuario me dice, ok, Eduardo, ¿sabes qué? Suena buenísimo, ¿cuánto cuesta? Si él me hace esta pregunta, esto para mí es un indicador de que está interesado en la compra. Yo automáticamente como ejecutivo comercial tengo que cambiar mi discurso a exploratorio. Tengo que comenzar a explorar sus necesidades, a explorar estas metas, estos tiempos y estos desafíos para poder realmente hacer una oferta comercial adecuada. Y la cuarta y última etapa del proceso de ventas inbound, pues es el cierre de la venta, pero realmente está más enfocado hacia la asesoría, hacia la ayuda. La cuarta etapa es ayudar. En esta etapa, el ejecutivo utiliza todo el contexto que pudo obtener a través de la CRM, a través de las llamadas del GPCT y del BANT, para realmente aconsejar al usuario para poder una toma de decisiones pues informada, ¿no? Coherente y que realmente pueda ayudar a este mismo usuario. Las herramientas que utiliza pues pueden ser variadas. Hay cotizaciones, presentaciones, demostraciones, las alternativas freemium o productos demo también son muy utilizados en este tipo de o en esta etapa. ¿Qué herramientas necesitamos emplear o necesitamos generar en nuestras empresas para poder implementar una estrategia de inbound sales o ventas digitales? La primera es el buyer persona. Como platicábamos hace un momento, el buyer persona es una representación semificticia de nuestro cliente ideal. ¿A quién queremos encontrar dentro de todo el océano de posibilidades que existe en Internet? Necesitamos focalizar esos esfuerzos para que nuestra inversión pueda ser rentable. Lo segundo es el buyer journey.
cuál es el recorrido de compra de nuestro cliente, qué se pregunta en cada etapa, tanto en descubrimiento como consideración y indecisión. La tercero es la categorización de los prospectos. Necesitamos saber que no todos los prospectos son iguales, aunque se escuche un poco fuerte esto, la realidad es que es así. No todos los prospectos tienen que ser priorizados de la misma manera. Para esto necesitamos categorizarlos y priorizarlos. A su vez necesitamos realizar un proceso de ventas que tenga acciones requeridas, acciones específicas y acciones inspeccionables. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de trabajar con empresas y cuando reviso el proceso de ventas veo que tienen un proceso de ventas algo ambiguo. Incluyen etapas como por ejemplo agendar una junta, un ejemplo. Realmente agendar una junta es algo ambiguo. Si queremos realmente tener algo específico, podríamos utilizar que el prospecto se presentó a esa junta, porque si el prospecto se presenta a esa junta, yo ya puedo, como ejecutivo, confirmar que hay un interés de por medio. Las acciones requeridas son acciones que nosotros necesitamos que sucedan sí o sí en nuestro proceso de compra o nuestro proceso de ventas, mejor dicho. Un ejemplo de esto puede ser que yo le diga a mis ejecutivos que antes de cotizar necesitan hacer una llamada de exploración. Si ellos no exploran al prospecto, no pueden cotizar. ¿Por qué? Porque realmente no saben qué cotizar. Y todo esto debe ser inspeccionable, debe poder estar registrado y documentado en una CRM que permita saber cuál ha sido el seguimiento, cuáles han sido los mensajes más efectivos y menos efectivos para poder escalar este proceso de ventas. También necesitamos una CRM de preferencia con automatización. Si no, en este momento en las empresas no podemos contar con una CRM de automatización, no importa, realmente hay muchas CRMs que son inclusive gratuitas para poder comenzar a implementar. Básicamente, este es un software que nos permite administrar la base de datos de prospectos. También en otras ocasiones en empresas con las que he trabajado, me he encontrado con que muchas veces se registra únicamente los clientes, aquellos prospectos que se cerraron y que se convirtieron en clientes de la empresa. Esto no puede ser un error más grande. ¿Por qué? Porque después de nuestros clientes, el activo más importante que tenemos como empresas son nuestros prospectos, aquellos que no nos compraron. ¿Por qué no nos compraron? Necesitamos saber por qué no nos compraron y necesitamos hacer que nos compren, porque si no, pues no podemos escalar en nuestra empresa. Para esto es muy importante la CRM, en la cual podemos registrar todo el seguimiento, toda la comunicación que hemos tenido con aquellos que no nos compraron para implementar estrategias de comunicación que nos permita hacer que estos prospectos avancen en su proceso de compra y terminen convirtiéndose en clientes. Lo tercero es el contenido de valor. Estas son ofertas que responden a dudas y preguntas de nuestro cliente ideal y normalmente están enfocadas en las tres etapas del proceso de compra. Un ejemplo de una oferta de contenido de valor puede ser que nosotros ahorita en National Soft, en estos tiempos de contingencia, que ha sido muy complicado para nuestra industria, lanzamos hace una semana una guía para impulsar el servicio a domicilio de los restaurantes. Realmente estoy muy contento porque ha tenido muy buena respuesta por parte de nuestra audiencia, porque es contenido que nosotros le estamos brindando a ellos no para venderles, sino para realmente ayudarles a que ellos puedan sobrevivir en esta situación que nos encontramos. Entonces, este podría ser un muy buen ejemplo de lo que es contenido de valor. ¿Cuáles son los beneficios de implementar una estrategia de ventas digitales o de inbound sales? La primera, pues conocer mejor a los prospectos. Si nosotros realmente sabemos quiénes son aquellos perfiles que son mucho más fáciles de convertir en clientes, podemos focalizar estos esfuerzos para ir a buscar más de estos perfiles y no tratar de abarcar todo el mercado. El mercado en Internet es muy grande, existen muchísimos perfiles, existen muchísimas tendencias de consumo, existen muchísimos comportamientos y nosotros necesitamos identificar cuáles son los que es más fácil para nuestra empresa convertir en clientes. Lo segundo es actuar en el momento adecuado. Si yo empodero a mis ejecutivos comerciales con herramientas tecnológicas como por ejemplo una CRM, ellos van a poder saber cuándo un prospecto está visitando nuestra página de precios, por ejemplo, dentro del sitio web, o cuando solicitó una información vía un formulario o vía un chat
en nuestro sitio, y ese es el momento en el cual un ejecutivo puede hacer contacto para preguntar si hay alguna duda acerca de los productos o los servicios que brinda la empresa, y pues también hacer la presentación de posicionamiento de cómo podemos ayudar a este prospecto. También nos ayuda a eficientar procesos, evita que los ejecutivos inviertan tiempo en prospectos equivocados y también con la ayuda de la automatización podemos nutrir a estos prospectos que no están listos para ser atendidos por un ejecutivo para empujarlos hacia hacer ese contacto comercial. También nos ayuda a alinear marketing y ventas. Normalmente o es muy comúnmente que los departamentos de marketing y ventas dentro de las empresas pues se encuentren hasta cierto punto enemistados. Esto es algo completamente natural porque son dos departamentos que tienen dos visiones o dos como visiones completamente distintas. Marketing normalmente piensa a largo plazo, ventas siempre está pensando a corto plazo. La presión que tiene el equipo comercial por llegar a metas es muy alta, la presión que tiene el equipo de marketing por tener o nutrir o generar prospectos para ventas también es muy alta. Entonces, normalmente puede haber choques entre estos dos departamentos. Para eso, en Inbound Sales se emplea algo conocido como el marketing, que consiste en involucrar al departamento de ventas en la estrategia de marketing, porque realmente no hay nadie mejor que los ejecutivos de venta para conocer realmente la calidad de los prospectos o los perfiles que son más propensos a convertirse en clientes. Si yo logro hacer una buena alineación entre mi equipo de marketing y mi equipo de ventas y que trabajan en conjunto para generar ofertas comerciales, ofertas de contenido y comunicaciones efectivas, realmente puedo hacer que toda mi estrategia tenga un muy buen puerto y también genera que todos nos sintamos responsables del éxito o del fracaso de cualquier estrategia comercial. Algo que también nos permite, o uno de los beneficios también que tiene Inbound Sales, es medir el rendimiento. Si nosotros realmente podemos medir el rendimiento de nuestros ejecutivos, el rendimiento de nuestro proceso de ventas, la calidad del contenido que estamos emitiendo o no, la calidad de los correos que enviamos, de los mensajes de WhatsApp que enviamos, de los anuncios de publicidad que hacemos, podemos optimizar estos recursos para pues, realmente hacerlo rentable. Entonces, ese es uno de los beneficios también más importantes que brinda Inbound Sales, la posibilidad de poder medir el rendimiento. Un ejemplo de esto es si yo genero plantillas de correo electrónico para mis ejecutivos de venta, puedo medir cuál de estas plantillas ha sido la más efectiva para poder replicar con otro tipo de prospectos. Esto pues nos lleva al beneficio más grande de Inbound Sales, que es el escalamiento del proceso de ventas. Si nosotros empoderamos a nuestro equipo de ventas con tecnología y contenido, ellos van a poder vender mejor a mayor velocidad. Pero bueno, después de saber qué es Inbound Sales, cuáles son sus beneficios, necesitamos saber qué características necesita tener un ejecutivo de ventas para poder tener éxito en este nuevo mundo inbound. Lo primero es tener una conciencia. Esto no está en el slide, pero quiero mencionarlo porque es algo muy importante. Lo primero es tener o ser realmente conscientes del cambio de paradigma de ventas que hay hoy en día. Si yo como ejecutivo comercial no soy honesto con mis usuarios, puedo quemarme como ejecutivo y puedo quemar también a la empresa. He visto casos de ejecutivos que a veces venden un producto y dicen que el producto hace una cosa y el mismo prospecto pues ya investigó y sabe que el producto realmente no lo hace y que la competencia sí. Entonces únicamente genera una animadversión hacia la empresa y hacia el ejecutivo. Entonces es muy importante que primero que nada los ejecutivos de ventas sepan que hoy en día un usuario tiene mucha más información que ellos. Partiendo de esto, tenemos que tener otras tres características. La primera es la actitud de ayudar. Regresamos un poquito a lo que veíamos hace un momento en los primeros slides. Si un usuario pudiera comprar pues en línea, realmente lo haría. Así que si decide contactarte como vendedor, es porque realmente necesita de tu ayuda para aclarar dudas o puntos que tiene en su proceso de compra. Lo segundo es tener muchísima curiosidad. Es necesario que los ejecutivos sean muy curiosos y les guste preguntar mucho, porque esto les va a ayudar a entender mejor el problema que busca resolver el prospecto. Si nosotros podemos identificar estos problemas y los ayudamos a conectar los puntos faltantes, las dudas que tiene para completar su proceso de compra, muy posiblemente este prospecto vaya a terminar siendo un cliente de la empresa. Y el tercero y último es tecnología. No hay que olvidar que este es un recurso que utilizan ambas partes, tanto el ejecutivo comercial
como los usuarios hoy en día en Internet. Entonces tenemos que familiarizarnos con la tecnología, tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas que nos brindan las empresas para poder realmente escalar nuestro proceso de venta. Hay algo que se conoce hoy en día como social selling, que es el uso de las plataformas digitales para crear perfiles de venta. Esto realmente yo lo sugiero mucho, lo he practicado durante algunos años y me ha dado muy buenos resultados. El crear un perfil único, además de nuestras cuentas de Facebook personales, el crear un perfil único de ejecutivo. Lo he visto muchísimo también en el ramo inmobiliario. He visto perfiles como, por ejemplo, Eduardo Solís, asesor patrimonial o asesor financiero o asesor inmobiliario, en el cual ellos siempre están posteando contenido acerca de la industria. ¿Por qué es importante esto? Porque hace que el ejecutivo comercial se comience a convertir en un consultor y sobre todo en un líder de opinión. Esto permite que pueda generar una comunidad de gente que sigue este tipo de contenido que él comparte y que muy posiblemente cuando tenga alguna situación o algún problema que mi producto o mi servicio pueda resolver, pues se vaya a contactar conmigo para que yo le pueda resolver o ayudarle a resolver este problema o cubrir esta necesidad. ¿Cuáles son las diferencias entre los asesores tradicionales con los asesores inbound? Básicamente los asesores tradicionales no saben qué compradores están activos en el viaje de compra o en qué etapa se encuentra este comprador del viaje de compra. Conectan con el prospecto con llamadas en frío y un speech genérico. Cuando el cliente demuestra interés, automáticamente se dedican a vender sin explorar las necesidades del prospecto. Utilizan el mismo discurso constantemente y utilizan los descuentos o promociones como única estrategia para cerrar ventas. Por el contrario, un asesor inbound da prioridad a los compradores que están activos en el buyer journey, genera confianza mediante consejos y mensajes personalizados, se dedican a explorar las necesidades del cliente cuando éste demuestra interés y sobre todo personaliza el discurso para cada comprador y ajusta el proceso de ventas al tiempo del comprador. ¿Cómo evaluamos a un asesor o a un ejecutivo de ventas digitales, un ejecutivo de ventas inbound? Por supuesto que el primer indicador, el primer KPI es la facturación, que tanto él está generando, está vendiendo para la empresa, pero no es el único que debemos tomar en cuenta. También se puede tomar en cuenta el porcentaje de ventas cerradas. Si yo sé cuántos prospectos le ha asignado a un ejecutivo comercial, puedo y sé cuántos él concretó como clientes, puedo saber cuál es ese porcentaje de cierre o porcentaje de bateo que él tiene para cerrar ventas. También la cantidad de prospectos administrados, a cuántos prospectos él ha estado contactando, haciendo seguimiento, la cantidad de reuniones que ha agendado y concretado, las llamadas y correos conectadas, los contactos convertidos en clientes, los tiempos de cierre, que también suelen ser un indicador muy importante, y por supuesto la calidad y atención de la asesoría. Quiero regresar un poquito al punto de los tiempos de cierre. Esto realmente muy pocas empresas con las que he tenido la oportunidad de colaborar miden este indicador del tiempo de cierre. Y también es un error muy grande porque nosotros tenemos que saber en promedio cuánto tiempo de un ejecutivo de ventas requiere un cliente para poder realmente convertirse en un cliente de nuestra empresa. Si yo puedo determinar o identificar estos tiempos de cierre por todos los ejecutivos, puedo darme cuenta que a lo mejor Eduardo Solís, el ejecutivo A, tiene un porcentaje de cierre del 5% y el ejecutivo B tiene un porcentaje de cierre del 30% y saber realmente por qué Eduardo, acercarme a él y poder platicar y saber qué le está impidiendo cerrar un número más alto de ventas. También no hay que dejar de lado el factor humano. Todos los ejecutivos o todos los trabajadores, los colaboradores somos personas y muchas veces podemos tener situaciones que nos hagan disminuir a lo mejor el rendimiento. Entonces, si yo sé que el ejecutivo A durante toda su carrera conmigo ha tenido un porcentaje de cierre del 40% y al siguiente mes veo que tuvo un porcentaje de cierre del 10%, puedo acercarme y preguntarle realmente qué está pasando con él y también con los tiempos de cierre. ¿Qué debemos tener siempre en mente? Realmente vender por Internet no es un tema que se pueda lograr de un día para otro, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Un dato muy importante es que el 80% de las ventas requieren al menos 6 llamadas de seguimiento antes del cierre de la venta. Tristemente, el 40% de los vendedores se rinden después de la primera llamada, muchas veces porque no logran
concretar con éxito la etapa de conexión, no logran generar una empatía, una confianza con el usuario, y esto pues realmente los termina matando, porque a la segunda llamada que yo intento hacer, el contacto no me va a contestar, y no me va a contestar los WhatsApps, y no me va a contestar los correos. Entonces, la etapa de conexión es muy relevante para el éxito de una venta con un contacto por medio de plataformas digitales. También tenemos que tener en cuenta que los ejecutivos de venta inbound o digitales son traductores entre el mensaje genérico que tenemos en nuestros sitios web y las necesidades únicas de cada prospecto. Un ejemplo de esto es que si yo vendo a lo mejor servicios de software, y mi página web dice que vendo un software, yo tengo que ser capaz de, como ejecutivo de ventas digitales, poder decirle al prospecto que yo vendo un software, pero este software, la solución va a ser específica para su problema, para solucionar ese problema, y también para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Hay que recordar que la experiencia hoy en día es igual a ventas. Vivimos en una era en la que las personas priorizamos mucho más el camino que el mismo destino. No por nada hoy en día el tema de las experiencias, incluso hay empresas que comercializan únicamente experiencias, esté en aumento. ¿Cómo logramos esa experiencia en ventas digitales? Pues combinando el contexto y la personalización. Repito, si nosotros somos capaces de poder entender el contexto de nuestro cliente y personalizar nuestro mensaje de ventas para él, vamos a poder brindarle una experiencia positiva que muy posiblemente termine siendo o termine llevando al cliente a concretar una venta con nosotros. Esto pues sería el final de la presentación del webinar. No sé si tengan alguna pregunta, me la pueden enviar a través del panel de preguntas y la puedo leer aquí al aire para contestarla para todos. Y no sé si también, Dani, me puedes apoyar también con el tercer y último sondeo. A mí me interesa mucho conocer cuántos de los asistentes al día de hoy a nuestro webinar cuentan con un proceso o una estrategia de ventas digitales pues realmente estandarizada. Claro, Eduardo, en este momento ya apliqué el sondeo. Como mencionó mi compañero, se abre un espacio de preguntas para que ustedes vayan formulando cualquier duda que les haya surgido desde el inicio de la presentación. Estas las vamos a compartir apenas finalicemos el sondeo que estamos poniendo en pantalla. Vamos a dar unos minutos para que todos contesten y posteriormente vamos a compartir los resultados para que todos podamos ver. Aquí hay una pregunta, bueno, en lo que contestan el sondeo hay una pregunta que me pusieron por el panel. Más una pregunta, es un comentario que dice que en lo personal, en esta época de crisis, los asesores deben cambiar. Realmente no podría estar más acertado este comentario. Hoy en día pues la situación que presenta no solo el país, sino el mundo es tan compleja. Nosotros como ejecutivos o como comerciales necesitamos poder entender ese contexto que están viviendo nuestros clientes y realmente ayudarles a poder sobrepasar esta crisis. Si nosotros entendemos este contexto, vamos a poder brindar soluciones ágiles y efectivas para nuestros clientes. Y por supuesto, si nosotros ayudamos a nuestros clientes una vez y en época de crisis, pues vamos a poder mantener esa relación con ellos por muchísimo tiempo. Los resultados de la encuesta fueron que no, nunca se ha implementado, en algunos sí, pero no formalmente, y también hay algunas empresas que sí tienen un proceso establecido eficientemente. Bueno, de aquí puedo rescatar que la mayoría no tiene ni lo ha intentado nunca. Entonces, yo creo que podemos tener un poquito más de profundidad en estos temas. Me gustaría mencionar también que este tema de inbound sales va de la mano con lo que es la parte de inbound marketing. Se puede decir que el inbound marketing es la metodología para atraer a los prospectos o para generar prospectos de venta, y inbound sales sería su complemento. ¿Cómo yo como comercial voy a darle seguimiento
o cómo voy a tratar a un prospecto que fue generado por medio de inbound marketing. Valdría la pena también hacer un webinar de inbound marketing para poder complementar esta información, porque realmente veo que el resultado de la encuesta fue que muy pocas empresas tienen ese tipo de estrategias que realmente deberían comenzar a adoptar, sobre todo porque el tema de la contingencia por el coronavirus va a acelerar mucho más el tema de las ventas digitales. Daniela, me quedo contigo. Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra duda antes de que pasemos a unos avisos y posteriormente finalicemos el seminario. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda. De no ser así, podemos continuar. Aquí me pusieron dos preguntas más, Dani, en el panel. José Antonio pregunta, ¿cómo aplica esto para la venta en restaurantes? Muy buena pregunta. Puse varios ejemplos de nuestra industria a lo largo del webinar, pero pues respondo la pregunta. ¿Cómo aplica esto para la venta en restaurantes? Bueno, primero que nada yo tengo que identificar a qué perfil de restaurantes voy a empezar a llegar. Pero no nada más el perfil del restaurante, necesito saber quién toma la decisión en ese restaurante. La toma el gerente de alimentos y bebidas, la toma el gerente general, la toma el contador, la toma el jefe de meseros o el capitán de meseros. ¿Quién toma esa decisión? La toma el mismo dueño. Si yo identifico quién toma esa decisión, puedo empezar a generar contenido para este público. No es el mismo mensaje que yo le voy a dar a lo mejor a un contador, en el cual le voy a hablar a lo mejor que el software se vincula con software contables, que va a ser más fácil el traspaso de información de los insumos. No es lo mismo lo que le voy a decir al contador o el mensaje que se le va a dar al contador a el mensaje que se le puede dar tal vez a el capitán de meseros, que a él le puedo platicar acerca de cómo esto va a agilizar la operación de sus meseros, cómo va a prevenir que haya robo hormiga, y distintos temas que pueden ir surgiendo dependiendo del perfil del usuario. Repito, lo más importante antes de nosotros aventarnos a generar contenido, a generar este, respuestas, necesitamos entender perfectamente cuáles son las preguntas que está generando nuestro mercado objetivo. También me pusieron por aquí, bueno, espero haber podido responder la pregunta de José Antonio. También me preguntan por aquí, José Francisco Méndez dice, la charla es muy interesante. Bueno, muchas gracias, Francisco. Dice, ¿dónde podemos encontrar más información de esto y de los KPIs? Ok, a mí me gusta leer mucho artículos de blog de una empresa que se llama HubSpot. Ellos abordan mucho del tema de inbound sales. También hay una agencia de marketing en España que se llama Inbound Cycle, que también pues presenta muy bien y muchísima información de esto. Eh, entonces yo creo que esas dos fuentes serían muy buenas para poder pues familiarizarse un poco más con el tema. Y también nosotros aquí en National Soft vamos a hacer más contenido de este tipo, porque veo que sí ha sido de mucho el interés de nuestra audiencia. Ah, ok, José Antonio me pone otra vez, me dice, me refiero a yo como restaurante. Ah, ok. Como restaurante, funciona de la misma manera, José Antonio. Necesitamos primero saber qué tipo de cliente está llegando a nuestro restaurante y cómo nosotros podemos hacer contenido para ellos. Hay restaurantes en otras partes del mundo que están generando ese tipo de contenido. Por ejemplo, si yo soy un restaurante de cortes de carne y mi perfil la gente que viene a mi restaurante a consumir es un perfil a lo mejor de clase media a alta, el cual tiene a lo mejor en su casa espacios donde él mismo puede hacer sus experimentos, sus recetas. Yo a lo mejor puedo compartir contenido dentro de mi Instagram, dentro de mi sitio web, brindando a lo mejor alguna receta básica para que él pueda realizar en su casa. Esto muchas veces cuando se ha expuesto en foros de marketing se tiene la controversia de, oye, pero si yo lo que quiero es que venga a mi restaurante, ¿cómo le voy a poner cómo cocinar él mismo en su casa? Realmente las personas van a los restaurantes hoy en día no tanto por la comida. Sí es un factor, pero el factor principal por el que un usuario va a un restaurante es la experiencia que él vive en ese restaurante. Es un punto de reunión para él con su familia, con sus amigos, y realmente a eso va a una persona en un restaurante. Entonces, si yo le brindo este tipo de información, como a lo mejor recetas, como a lo mejor
contenido de cómo hacer algún tipo de trago, una mixología, esto puede hacer que él genere un engagement hacia mi restaurante y pues obviamente se vuelva uno de sus favoritos. Aquí Gaby Castillón me pregunta cuál sería, bueno, primero, José, espero haber ahora sí contestado tu pregunta. Ahora pasamos a la pregunta de Gaby. A ver, es que me están llegando muchas preguntas, entonces me baja esto. ¿Cuál sería el perfil ideal para un asesor inbound? Ok, muy buena pregunta, Gaby. Lo primero tiene que ser una persona que esté familiarizada con la tecnología, que sepa hacer una videollamada, que sepa configurar un calendario de eventos en Google. Necesita ser una persona que esté familiarizada con la tecnología. Segundo, necesita ser una persona muy curiosa, que tenga una escucha activa y una capacidad de obtención de información elevada, porque yo puedo obtener información no solamente de lo que dice mi prospecto, sino también a lo mejor si estoy en una videollamada, puedo observar el cuadro que tiene detrás y si tiene un cuadro detrás, a lo mejor de, no sé, de los Lakers de Los Ángeles, yo como ejecutivo comercial puedo utilizar este elemento para construir confianza. Entonces, la tecnología, estar muy familiarizado con la tecnología, tener por supuesto un nivel de escucha activa muy elevado. Obviamente necesita conocer y dominar perfectamente sus productos y también pues una facilidad de palabra y un nivel también cultural e intelectual que se acerque al nivel de nuestro buyer persona o de nuestro cliente ideal. Un ejemplo de esto podría ser que si yo soy una empresa que vendo departamentos a lo mejor, y vendo departamentos de lujo de arriba de los 20 millones de pesos, no puedo tener una persona, un ejecutivo comercial, que a lo mejor no domine dos idiomas, porque muy posiblemente prospectos me van a llegar del extranjero. Entonces, pues también necesito tener un cierto nivel que se acerque a el de nuestro buyer persona. No hay realmente un perfil de edad, por ejemplo, ni de género. He conocido asesores o vendedores inbound muy buenos que uno cuando los conoce no se imaginan que pueden ser tan buenos porque son personas ya de edad avanzada, pero eh, se logran adaptar muy bien al ecosistema digital y logran ser muy buenos asesores digitales. Entonces, ese sería más o menos el perfil, Gaby. Ahora Moisés nos pone, excelente presentación, felicidades, muchas gracias. En cuestión del término pitch, ¿te refieres al acercamiento verbal con el cliente? Sí, a eso nos referimos, Moisés. José Antonio nos pone muchas gracias. Diego Andrés nos pone, ¿se podría ver la repetición de este curso? Quisiera volver a escuchar algunas cosas. Sí, sí se va a poder. Nosotros les vamos a enviar un correo para que puedan acceder a la grabación. Dice José Francisco, en muchas ocasiones utilizamos el inbound sales, solo que lo conocemos como hacer sentir al cliente como en casa. Bueno, realmente va mucho de la mano, José. Eh, lo que te puedo decir es que inbound sales se basa muchísimo en la confianza. Y si nosotros logramos a hacer que un prospecto se sienta con nosotros como en casa, se sienta en confianza, pues vamos a poder generar una relación duradera con este cliente. Que esto, pues qué bueno que lo mencionas porque también respondiendo un poco a la pregunta de Gaby, de cuál es el perfil ideal de un ejecutivo o un asesor inbound, básicamente yo lo definiría de esa manera. Un asesor inbound es una persona capaz de entablar relaciones duraderas con sus clientes, porque de nada sirve que yo le pueda vender una vez a una persona, a un prospecto, y este nunca me vuelva a comprar porque pues no confío en mí, ¿no? Porque a lo mejor la primera venta que le hice fue la última porque le mentí y le dije que mi producto hacía algo que no hace y al final pues terminé perdiéndolo como cliente. José Ángel dice, excelente curso, gracias, pues gracias a ti, José. Dice Marisela Rodríguez, excelente presentación, grandes ideas nos has proporcionado. Hay que profundizar más. Ojalá nos puedan hacer llegar la presentación, por favor, para cualquier duda o idea. Felicidades. Muchísimas gracias, Marisela, y muchísimas gracias en general a toda nuestra audiencia que nos hizo el favor de conectarse, de pasar una hora con nosotros aprendiendo y sumándonos también a esta iniciativa que es Aprende en Casa de National Soft. Les agradecemos muchísimo y esténse pendientes también de los próximos webinars y los próximos cursos que se van a impartir porque vienen también temas muy, muy, muy interesantes. Bueno, les repito, mi nombre es Eduardo Solís, les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy. Les vamos a hacer llegar toda la información que platicamos durante toda esta hora y pues les cedo la palabra a mi compañera Daniela para pues, el cierre del webinar.
Ok, muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Realmente son todas las preguntas que tuvimos. Como mencioné al inicio de la presentación, esta sesión fue grabada por si posteriormente ustedes quieran volver a visualizarla o compartirla con algún conocido o quien consideren ustedes que este tema puede ser de mucha utilidad. Veo que hay bastantes preguntas relacionadas a la grabación. La grabación debe estar disponible en un rato y ustedes podrán accesar a ella a través del mismo link o vínculo que utilizaron para inscripción. Ustedes van a volver a poner sus datos nuevamente y pueden acceder a la grabación, que automáticamente va a empezar a convertirse al finalizar el seminario. También pueden inscribirse al webinar de mañana acerca de cómo crear campañas en Facebook. Será dirigido e impartido por Ariadna Carrillo y Luis Barba, que también son mercadólogos digitales de nuestra empresa, en el mismo horario de las 11 a.m. Realmente es un tema muy interesante, los invito a inscribirse. Y nuevamente aprovecho para invitarlos a todos los cursos que estaremos impartiendo durante el mes de abril. Son temas muy interesantes que van desde temas comerciales hasta temas de marketing, de recursos humanos, de capacitaciones. Son temáticas muy variadas que pueden ser de su interés y ustedes podrán visualizar los cursos en nuestra página oficial de National Soft o bien en nuestra fanpage de Facebook, que es de National Soft también, o de Soft Restaurant. Sin embargo, a través del chat que ustedes tienen en su panel de herramientas, les comparto el link de la página para que ustedes puedan acceder a todos estos cursos que vamos a estar impartiendo durante este mes de abril. Muchísimas gracias por participar. Realmente sabemos que actualmente estamos pasando por una contingencia y por ello queremos tomar este momento como una oportunidad para apoyar a toda persona que esté interesada en aprender, en capacitarse, enseñar y aprovechar de manera óptima el tiempo que tendremos en casa a través de distintos contenidos de valor que a ustedes realmente les puedan ser de utilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, que es especialmente para ustedes. Como mencionó Eduardo, vamos a tomar en consideración que ustedes quieren profundizar más en estos temas y ir generando nuevos webinars con más contenido que les pueda ser de utilidad. Y muchísimas gracias, Eduardo, por brindarnos su conocimiento y tiempo para impartir este webinar que es de mucha importancia ahorita. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día y mucho éxito y nos vemos en el webinar de mañana.